Lluvia de millones para una dictadura subvencionada en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba es hoy un estado menesteroso debido a la testarudez y la inoperancia de una dictadura subvencionada por instituciones y democracias europeas. No existe duda sobre las ayudas millonarias que ha recibido la dictadura desde la Unión Europea, directa o indirectamente, tras demostrarse que la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, la más represiva en Cuba, recibió en 2019 3 millones de euros. En Bruselas intentan echar balones fuera. Se argumenta desde el Servicio de Acción Exterior, que preside Josep Borrell, que los fondos fueron canalizados a través de una universidad belga y que, por lo tanto, según esa lógica, no son necesarias mayores explicaciones. Sin embargo, lo único evidente son los atajos utilizados por las instituciones para colocar el dinero de los contribuyentes europeos en manos del castrismo represor. Si se trata de un país o una universidad que discriminara por motivos de género, raza u otros motivos, el escándalo habría sido mayúsculo, como no podía ser de otro modo. Pero ni en Bruselas ni en muchas instituciones educativas, científicas y culturales europeas parece interesarles la discriminación por motivos políticos del comunismo cubano. La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas es solo un ejemplo. Decenas de estudiantes y profesores cubanos son expulsados cada año, bajo la consigna de que la universidad es para los revolucionarios. Incluso se ha suspendido a estudiantes solo por criticar al régimen en Facebook y en redes sociales. Entonces, la pregunta para quienes justifican las ayudas europeas a través de intermediarios es: ¿qué parámetros se establecerán para evitar que el dinero de los contribuyentes termine en las manos de la dictadura más longeva del hemisferio occidental? Nadie se opondrá per se a determinadas colaboraciones humanitarias si al final los beneficiarios directos fueran las personas afectadas. En la isla hay mucho por hacer frente al inmovilismo económico y político del gobierno. Según los datos del tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, el 77% de los cubanos manifiesta una situación de escasez de alimentos severa o moderada, el 46% necesita que su vivienda sea reparada y el 11% habita en casas en peligros de derrumbe. El actual modelo de subvenciones de la Unión Europea también incluye, de modo indirecto, dicen, a la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, brazo femenino del Partido Comunista y ariete utilizado para reprimir en las calles a las damas de blanco y otras mujeres disidentes. La Unión Europea es involucrada en tales manejos. En España hay varias agencias de cooperación que participan en el financiamiento del castrismo. Es cierto que llegar al necesitado es un galamatías difícil de superar en las relaciones con una dictadura, pero no es imposible. El Reglamento Europeo para la Financiación de la Cooperación al Desarrollo advierte que la acción de la Unión Europea en la escena internacional debe basarse en los principios que han inspirado a su creación y que pretende fomentar en el resto del mundo, a saber, la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y la individualidad y los derechos humanos y libertades fundamentales. Y va más allá al instar a la Unión Europea a prestar la debida atención a las prioridades, objetivos y parámetros sobre los derechos humanos y democracia. Cuba es hoy un estado menesteroso debido a la testarudez y la inoperancia de una dictadura subvencionada por instituciones y por democracias europeas, estructuras donde la diplointeligencia cubana ha sabido colocar sus agentes y a personas de influencia. La Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas y cualquier otra fuente deben focalizar mejor sus intervenciones en Cuba para que el destinatario final de las ayudas sea realmente el pueblo cubano, las personas vulnerables, y que no esos cuantiosos recursos se licúen en el opaco follaje de la burocracia. El destino de estos proyectos en Cuba hay que ajustarlo a los objetivos primarios y vincularlos con proyecciones aperturistas concretas. Actuar como hasta ahora solo beneficia a la corporación militar que gobierna Cuba, mientras se abandona casi completamente a la sociedad civil y a los activistas por la democracia. Siguiendo con las noticias, el acceso al agua potable.
un derecho humano que la dictadura bloquea al pueblo de Cuba. Los estados deben proteger este derecho garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a los factores determinantes de la salud. En materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula el derecho de todos los individuos a una alimentación adecuada. El derecho a una alimentación se interpreta como la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos sin sustancias nocivas, aceptables para una cultura determinada. Debe ser accesible a todos e implica también el derecho al agua. Más adelante, el documento reconoce el derecho de todas las personas a la salud, entendida esta como el disfrute del más alto nivel posible a la salud física y mental. Los estados deben proteger el derecho garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a los factores determinantes de potable, saneamiento, alimentación, nutrición y vivienda, y por medio de un sistema global de atención sanitaria que estén a disposición de todos, sin discriminación alguna y económicamente accesible para todos. Como Estado firmante del mencionado pacto, la dictadura cubana tiene la obligación de respetar y garantizar esos derechos a toda la población, así como de adoptar medidas en pro de su realización. Sin embargo, no solo no se respeta, sino que además se bloquea. En Tronque de Herradura es uno de los 13 consejos del municipio Consolación del Sur, perteneciente a la provincia Pinar del Río, y en la actualidad cuenta con una población aproximada de 12.000 habitantes. Allí vive Eduardo Cía Fleitas, campesino y además exprisionero de conciencia del grupo de los 75 opositores encarcelado en el año 2003 en Cuba. Según explica, el abasto del agua para la localidad está a cargo del acueducto El Altillo. Para impulsar el fluido hasta las casas es necesario accionar un motor. Esto debería hacerse con regularidad, diariamente y en un horario establecido, lo suficientemente extenso para que todos les dé tiempo para abastecerse, completar las tareas domésticas que más consumen y llenar sus tanques y demás depósitos, algo imprescindible en Cuba, donde el agua potable está racionada. Sin embargo, esto no se cumple. El motor no se enciende con la duración ni la regularidad requerida, sino a cualquier hora y por poco tiempo. De esta manera, no se distribuye correctamente el servicio. A esto se le suma que a lo largo del recorrido de la red hay tantas roturas y salideros que el agua no puede llegar a los tanques de muchas viviendas. El propio Freitas tiene uno de esos salideros frente a su casa. Según asegura, es de tal envergadura que hubo que colocarle unas piedras y una señalización rústica, porque la columna de agua llegaba a altura y además para evitar que los vehículos cayeran en el hueco por un accidente. El opositor recalca que ha acudido varias veces a instancias, al delegado de apellido Castro, al responsable del acueducto, etc. Pero hasta el momento ningún funcionario parece haber hecho nada por revertir esta situación. Pero lo peor no es eso. Agrega que una inmensa cantidad de vecinos ni siquiera tienen acometida la conexión necesaria entre sus casas y la línea estatal, pero el Estado cubano, responsable supuestamente de garantizar ese derecho, o al menos de no interferir en su condición, no solo no se las instala, sino que además les prohíbe que lo haga por otros medios. Aquí no hay más remedio que pagar 100 pesos, los que pueden, para llenar cada tanque por la izquierda, concluye. Desgraciadamente, esas no son condiciones exclusivas de este municipio. La escasez prolongada del agua es un problema que perjudica ampliamente a todo el país, con la posible excepción de unas pocas zonas residenciales muy localizadas. En otras regiones del país, el abasto del agua ni siquiera está programado en días alternos, sino 2 veces a la semana e incluso cada 15 días o más. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.